ya sabes, durante la Alta Edad Media, la textura predominante en la música fue la textura monódica. A partir del siglo XI empezó a proliferar la textura polifónica, primero en la música religiosa y posteriormente también en la profana. En el Renacimiento, la polifonía alcanzará un nivel nunca superado, y durante este periodo convivirán dos tipos principales de texturas polifónicas. Por un lado, la polifonía imitativa o contrapuntística, en la que las voces avanzan de manera independiente imitándose entre sí, y por el otro, la homofonía u homorritmia, donde todas las voces o melodías llevan el mismo ritmo, aunque con diferentes notas. En ambas texturas, todas las voces se consideran igual de importantes, aunque en la homofonía suele predominar la voz superior. A finales del Renacimiento, el avance de la música instrumental hace que muchas de estas melodías acompañantes fueran interpretadas por instrumentos, quedando a menudo un solo cantante con acompañamiento instrumental. Todos estos cambios en la música renacentista provocarían la llegada del nuevo estilo barroco, en el que predomina una nueva monodía, conocida como monodía acompañada o melodía acompañada, que será la textura predominante hasta nuestros días. Muy bien, pues tras esta breve introducción, entremos de lleno en las diferentes formas vocales de este periodo de la mano del tenor Víctor Sordo. ¡Dentro vídeo! Como muchas y muchos de vosotros sabréis, el Renacimiento es ese periodo que se extiende entre los siglos XV y XVI aproximadamente, sobre todo en Europa, y centrado especialmente en las artes. Se supone que lo que busca es una vuelta al canon clásico de Grecia y de Roma, y también es el inicio del humanismo. Y para darnos cuenta de esto, nada más que tenemos que echar un ojo a la pintura de la época. El problema es que si nos centramos en la música no coincide exactamente con esta idea, ya que lo que hace la música en el Renacimiento sobre todo es consolidar todos los géneros que vienen ya desarrollándose desde la Edad Media y especialmente consolidar la polifonía. El epicentro y donde se inicia todo esto es curiosamente Florencia, y digo curiosamente porque Florencia al final va a acabar siendo también el sitio justo donde termina este periodo del Renacimiento para la música, con la llegada de la Camerata Bardi y todo este paso paulatino de la polifonía a la monodía acompañada, como ya vimos en el vídeo sobre el recitativo. Y el caso de esta monodía acompañada del primer barroco sí que llevaba como modelo el teatro griego. Los géneros musicales del Renacimiento son o bien una herencia o bien un desarrollo de los que ya estaban establecidos en la Edad Media. La llegada de la imprenta de tipos móviles que trajo Gutenberg a mediados del siglo XV hizo que todo se desarrollara y se pudiera mover mucho más rápido. Lo que hacía esta imprenta de tipos móviles básicamente era imprimir en varias planchas. Por un lado se imprimía el pentagrama o el tetragrama, por otro lado se imprimían las letras capitales siempre de inicio de palabra y por otro lado se imprimía las notas. Para los años 70 de este siglo aproximadamente ya se imprimía en tetragrama la música gregoriana, y para finales de siglo Petrucci, que es uno de los editores e impresores más importantes de toda la historia, ya estaba imprimiendo en pentagramas. De modo que ahora sí que vamos a ir con los géneros y a grandes rasgos vamos a distinguir sobre todo entre géneros sacros y géneros profanos. Vamos primero con los sacros. La misa, como la mayoría sabréis, es uno de los géneros más importantes no solo del Renacimiento, sino de toda la historia de la música. Se llevan componiendo misas aproximadamente 12 siglos. En el Renacimiento están siempre escritas para la liturgia y en latín, y tenemos misas completas aproximadamente desde mediados del siglo XV. Están escritas a capella, aunque lo cierto es que en la mayoría de casos sabemos que muchas de las capillas musicales acompañaban toda la polifonía con instrumentos. También es verdad que esta práctica del acompañamiento instrumental en las capillas dependía un poco de la pasta que tuviera la iglesia en cuestión. Estructuralmente está organizada en secciones y cada sección en diferentes partes. Entonces la sección más importante, que es digamos la del ordinario, que es la que incluye las partes obligatorias, por así decirlo, sería Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Benedictus y Agnus Dei. La herencia medieval hace que la mayoría de misas, sobre todo iniciales del primer Renacimiento, estén basadas especialmente en el canto llano. Lo que hacían el procedimiento de los compositores básicamente era coger un canto llano de una pieza concreta y desarrollar ese canto llano con un contrapunto en las diferentes voces. Pero lo cierto es que con el tiempo se fue tendiendo a un desarrollo cada vez más libre, incluso sin el uso de canto llano. El
motete, por supuesto, es el otro gran género sacro del Renacimiento. Viene como una evolución también del motete medieval. Va a tender a utilizar un único texto para todas las voces y una textura contrapuntística, digamos que se desarrolla en un marco mucho más libre. Generalmente son piezas escritas a capela y aunque no todas lo son, la mayoría son sacras. Normalmente tiene un número de voces que puede oscilar entre 2 voces y 40. Y ahora vamos con los géneros profanos. El madrigal podemos considerarlo la forma profana más importante de todo el Renacimiento. Se trata de una canción normalmente en italiano, a varias voces y a capella. Probablemente, aparte del texto, las dos características más importantes que podemos destacar en un madrigal es lo descriptivo y la expresividad. De hecho, se comenzó a utilizar el término madrigalismo, que hacían referencia a una imagen visual. Hay muchísimos casos de madrigalismo en toda la música del 16, por ejemplo, el caso especialmente con las palabras suspiros, con las lágrimas. Pongo algún ejemplo. Es un género que se cultivó en toda Europa. Tenemos, por ejemplo, los casos de Gabrieli, Marenzio y posteriormente Gesualdo, Monteverdi en Italia. Tenemos, por ejemplo, Gibbons y Morley en Inglaterra. Tenemos los casos de Verdeló, de Arcadel, de Villaer, entre los franco-flamencos. Incluso en España, que fue un sitio que se resistió un poco a la entrada del madrigal, hay algunos compositores que lo cultivaron, como el caso, por ejemplo, de Flecha, de Brudieu o de Ruimonte un poco posteriormente. Il bianco e dolce cigno cantando muore, ed io piangendo giungo al fin del vivere io, ed io piangendo giungo al fin del viver mio. Strane e diversa sola sorte, che muore sconsolato, ed io moro, ed io morte che nel morire m'empie di gioia tutto ed
A finales del siglo XIV, Francia comienza una serie de campañas militares y tiene un gran desarrollo, tanto militar como económico, anexionándose algunos territorios muy importantes como la Borgoña, Bretaña, la Provenza, Anjou, etc. A partir de principios del siglo XVI se empieza a desplazar esta música flamenca y empieza a haber una música netamente francesa. En este contexto aproximado es donde se desarrolla la chanson francesa, que no deja de ser heredera de la canción medieval, y empieza a despegarse de lo que se han considerado las formas fijas, por así decirlo, que eran el birlé, la balade. Se trata de canciones muy cortitas, rápidas, en francés y sobre todo muy fáciles de recordar, muy cercano a lo popular. Generalmente daban bastante más importancia a la primera voz y ocasionalmente las voces inferiores iban acompañadas por instrumentos. Vamos, puro pop. Ya entrado en el siglo XVI, la preferencia es pasar de las 3 a las 4 voces y sobre todo se va todo encaminando a lo que podríamos llamar una especie de madrigal francés. Algunos de los compositores que cultivaron este género, especialmente al inicio, fueron Claude Debussy y Pierre Certain, pero sobre todo Clément Jeannequin. En España concretamente tenemos por ejemplo el caso del villancico, con una estructura de estribillo y copla, y fue muy usado, aunque en realidad el villancico tiene su origen en la música profana. Como géneros autóctonos teníamos el romance y la ensalada. El romance era un tipo de pieza polifónica a capela y estaban muy basadas en el texto de ese tipo de género lírico, que era el romance, que eran episodios, digamos, muy largos que iban contando una determinada historia amorosa o sobre la cruzada, en lengua siempre vernácula. Se desarrolló especialmente en la segunda mitad del siglo XV y también parte del siglo XVI. La ensalada, por su parte, fue un género bastante utilizado en el XVI y lo que hacía era precisamente una mezcla de géneros. Metía dentro de una misma pieza romances, villancicos y diferentes géneros mezclados, mezclaba también idiomas, te aparecían textos en castellano, en portugués, en catalán, en francés. De la misma manera mezclaba texturas, trozos muy homofónicos o tienes trozos muy contrapuntísticos. Suelen ser obras muy ágiles normalmente y que siempre giran en torno a una temática concreta. Por último, os quiero hablar de la canción acompañada de cuerda pulsada, por ponerle un nombre, digamos así, genérico, que se desarrolló paralelamente en varios países, sobre todo en Inglaterra, Francia y España. Normalmente, según el país, iba acompañado de un instrumento u otro, en Inglaterra o en Francia normalmente con laúd y en España con la vihuela. Y no deja de ser una especie de desarrollo, digamos, del pozo de la música profana polifónica que ya se venía desarrollando en cada uno de estos países. Porque al final era una voz haciendo una de las líneas y la vihuela o el laúd iba tocando o reduciendo, por así decirlo, las otras voces. En España tenemos los vihuelistas, que tenemos una colección de vihuelistas maravillosos, el caso de Mudarra, Valderrábano, Fuenllana, Daza, todos estos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Nos vemos en clase.